Ahí, ahí estamos. Bueno, vamos a repasar un par de cositas y vamos a ver algo. A ver, vamos a trabajar mientras, a ver si alguna más se puede venir. Bueno, vamos a recordar, ¿no? Entonces tenemos los antígenos del abo. Acordate que yo, digamos, más allá de lo antígeno, lo defino desde lo genético, ¿no? ¿Qué significa que vos seas grupo A, B, 0, AB? Bueno, es un carácter fenotípico, ¿sí? Es un carácter genético fenotípico. Eso es lo que es un grupo sanguíneo, teniendo en cuenta que le doy la misma similitud a lo que significaría ponerle el color de tu piel, el color de tus pelos, el color de tus ojos, el tamaño de tus manos, tu talla, digamos, cualquier característica, digamos, genética, hereditaria, por parte de un padre y de una madre biológico, y que se transmite y se ve, ¿no? Por eso es que el fenotipo es lo que se expresa finalmente de la información que tiene el gen. Por lo tanto, si yo digo que hay un carácter genético de grupo A o de tipo A, bueno, ese individuo lo caracterizamos como grupo A. Ese grupo A, ¿sí?, va a ser, digamos, lo correcto para la persona que es A. Va a ser un antígeno y va a causar una reacción inmunitaria en la medida que ese grupo A se injerte o se trasplante o se transfunda en este caso a alguien distinto, a uno mismo. ¿Mm? Por eso todos los elementos fenotípicos pueden llegar a ser antígenos en la medida que lo reciba otra persona o que sean donadas hacia otro receptor o huésped. Por lo tanto, nuestra información que nosotros vemos con los reactivos es que un individuo puede ser antígeno de grupo A. Estamos hablando siempre del sistema B0, ¿no? Porque el RH tiene sus propios principios, el P, el MNS tiene sus propios principios, pero bueno, vamos a hablar del grupo A. Tenemos el antígeno B, ¿no? Y nada más. Vamos a ir ahí. A su vez, el A, tenemos presencia del A1 y el A2. Esto es, si combinamos A y B, nos va a dar que el individuo va a ser ya sea A1B o A2B. ¿No? Si combinamos el A1. Y si no tenemos nada de todo esto, el individuo va a ser de grupo 0. ¿Mm? Pero los antígenos en juego en realidad son dos nada más. El A y el B. Entonces ahí los definimos desde sus posibilidades de expresión. Entonces vamos a diferenciarlos. Los que son dominantes, ¿qué significa que sean dominantes como fenotipo? Que se van a expresar siempre. Vamos a un ejemplo que te va a ser gráfico. Por ejemplo, vos tenés un perro, ¿sí?, de color negro y una perra de color blanco. Y todas las crías finalmente son de color blanco. O sea que el carácter dominante va a ser el blanco, ya que lo que se va a heredar y se va a mostrar dentro de lo que sería lo genético y lo que se va a mostrar en lo fenotípico va a ser el color blanco de las crías de esos dos perros. Pero esos perros, que a su vez se ven blancos, porque el dominante era el blanco, ¿no?, de una de las progenitores,
blanco, que se ve blanco, no significa que sea solamente blanco. Va a ser blanco y ese se va a mostrar. Y va a ser también el alelo recesivo color negro, que no se va a mostrar, pero sí se puede llegar a expresar en una próxima generación. Por lo tanto, vamos a decir que los dominantes van a ser los grupos A y B. Estos van a ser los que dominen, digamos, el cuadro de expresión del fenotipo de un individuo grupo A. Pero a su vez va a haber otro grupo que va a ser codominante. Entonces volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Si teníamos que tus perros, ¿no? Que había un macho y una hembra y tenían crías. Y esas crías, si salían blancos era porque el fenotipo, el dominante iba a ser el blanco. Ahora sí, todos estos perros, digamos, estas crías, son de color manchas de blanco y negro, ahí ya estamos ante un codominante. Los que hace que los dominantes se expresen ambos, que serían el grupo AB. Los individuos del grupo AB, que es lo que te puse acá arriba, ¿no? A1 o A2 con el B, ahí estamos ante una presencia codominante. Ambos dominantes se expresan como fenotipo. Y después tenemos finalmente el recesivo. El recesivo es el grupo 0, en donde no tenemos ninguna de estas expresiones, ni el A, ni el B, ni el AB. Por lo tanto, un recesivo va a venir siempre de un padre que va a heredar un alelo de grupo 0 y otro 0. O sea que con el recesivo nosotros sabemos esto, que es el fenotipo. Pero también vamos a conocer su genotipo. Porque para que sea fenotipo 0 tiene que provenir sí o sí de ambos padres que hagan heredable ese recesivo o esa falta de estos antígenos A y B. Si es codominante, también sabemos el genotipo. ¿Por qué? Porque va a ser A por parte de un padre y por parte del otro padre va a ser B. Porque nosotros lo colocamos AB así, pero en realidad, ¿no? El alelo, acá la rayita marca de un lado un padre y del otro lado el otro padre, nos está indicando que esto es en ambos casos lo podemos definir como fenogenotipo. Porque lo que se expresa en el fenotipo es lo mismo que hay en el genotipo. No pasa lo mismo con el A o con el B, ya que un genotipo A puede ser A, A, y ahí hablamos de que es homocigota para el A, homocigota para el A, o este individuo A puede provenir de un A0. Igualmente, lo único que vamos a ver sobre sus glóbulos rojos es el A. Y ahí hablamos de que sería un heterocigota. Cigota para el A. Lo mismo pasa con el B. Puede ser B, P, y sería homocigota para el B.
o podría ser el individuo B0 y en este caso es heterocigota para el B. Y ahí tenemos, digamos, las bases mínimas de lo que sería la genética del avo. Y con esto, cómo se va a expresar luego en la herencia. Lo que nosotros vamos a ver y vamos a determinar con nuestros sueros anti-A, anti-B, anti-AB es esto, el fenotipo. Podemos inferir que si es AB va a ser genotipo A barra B y podemos inferir que si es un 0 va a venir de un 0, 0. Entonces ahí podríamos inferir los genotipos. Si el individuo es A o B, ya es más difícil saber. Ya directamente, si no hacemos pruebas de biología molecular, sería imposible ir a ver el gen mismo del individuo. Sería imposible saber si proviene de A o A0 o estudiando la familia. Y si es B, lo mismo, ¿no? Porque nosotros la información del fenotipo nos va a decir que es A o B, pero no nos va a decir los reactivos si es de A a A0. Esto se complica un poco más cuando le coloquemos A1 o A2 o esta posibilidad del fenotipo, ¿no? Ahí con A1 o A2 se abren un par de opciones más de genotipo. Entonces acá tendríamos, digamos, lo mínimo de las bases de cómo se expresan en forma dominante A y B, codominante el AB y el recesivo 0. Bueno, a ver, te voy preguntando. Ya sea que quieras contestar en el chat eh, o Sí, sí, profe. bueno, hasta ahí mínimamente eso se va entendiendo. Sí, profe. ¿Sí? Para que después vayamos a ir haciendo los ejercicios de qué grupo puede ser el bebé, el papá y todo eso, bueno, ir teniendo mínimamente estas bases, ¿no? Entonces, digamos Sí, que esta es, digamos, la clasificación general. Podemos ser estas cosas, ¿no? A su vez, sí. el grupo AVO presenta otra cuestión que no tiene nada que ver con lo que se expresa en el glóbulo rojo, sino a su vez que tiene una expresión con anticuerpos. Y ahí es cuando se empieza a aplicar un poco el grupo AVO. Porque un individuo de grupo A, como antígeno a su vez también va a tener anticuerpos. ¿Y hacia qué va a tener anticuerpo? Hacia los antígenos que no posee. ¿Mm? Antivé. Claro, hacia los antígenos que no posee. O sea, este anticuerpo que tiene el individuo A va a ser anti-B. ¿Mm? Y el individuo de grupo B va a tener anticuerpos hacia los antígenos C. Entonces, todos estos anticuerpos son lo que se llama antitéticos, ¿no? Contrarios. Va a tener anti-A. El anti-A es lo general. En realidad va a tener, por eso es que le mandé el artículo de ABO, va a tener dos anticuerpos, un anti-A general y un anti-A1. Ahí yo sé que empiezan ustedes a marearse con esto, pero el individuo que es de grupo 0 va a tener varios anticuerpos. Va a tener anti-A,
va a tener el anti-B, va a tener el anti-A1, y a su vez va a tener un anti-AB. Y el individuo del grupo AB no va a tener ningún anticuerpo. Entonces acá tenemos los antígenos, el grupo A, el individuo del grupo A, del grupo B, 0 o AB, y qué anticuerpos va a tener en cada caso. Estos conceptos mínimos básicos después está en el ejercicio llevarlo al cuadro, ¿no? Irlos trasladando al cuadro. Pero lo más importante y lo que finalmente necesitamos utilizarlo es a los fines transfusionales. Porque con estos antígenos, ¿sí? Vamos a transfundir, o con los conceptos que tienen que ver a qué antígeno está presente, vamos a transfundir glóbulos rojos. Para que sean compatibles con al paciente que tenemos que transfundir, ¿no? Con el receptor. Y con estos conceptos de anticuerpos que tienen estos individuos, vamos a transfundir plasma. Ya que el plasma es la parte líquida, va a poseer anticuerpos y no antígenos. Y los glóbulos rojos, que es la parte de elementos formes, de elementos sólidos, van a poseer antígenos y no anticuerpos. Entonces, entre la conjunción de estos conceptos, ¿no? ¿Qué antígenos tienen? Vamos a ver quién es compatible con estos individuos para transfundirle glóbulos rojos y quién es compatible para transfundir plasma. Bien, vamos a hacer ese ejercicio entonces ahora. Bien, entonces, para transfundir glóbulos rojos, lo que nosotros llamamos prueba de compatibilidad mayor, ponemos en juego los glóbulos, que son los que poseen los antígenos, ¿no? Entre paréntesis, antígenos, del donante, y lo enfrentamos versus el suero que son los que poseen anticuerpos del paciente. Entonces, si transfundimos glóbulos rojos, ¿no? Y los glóbulos rojos son de grupo A, glóbulos rojos A, de un donante A, ¿no? Donante. Este donante, me está faltando un montón de letras, donante, va a ser compatible ¿con quién? Con grupo A o 0. No, con grupo A sí. Va a ser compatible con grupo A
Acordate que el suero de un cero, ¿qué tiene? ¿Tiene anti-A? Pensé que me decía de glóbulos Sí. rojos. Donante, glóbulos rojos. De alguien que es A, va a ser compatible con alguien que también es de grupo A o de Pero solo vamos a transfundir glóbulos rojos o glóbulos rojos. toda la unidad. Ahora estamos transfundiendo glóbulos rojos. Solo glóbulos rojos. Y el donante es de grupo A, va a ser compatible con alguien que es de grupo A. Vamos a poner un... O de grupo... Cero. No. El cero no. Porque el cero, ¿qué anticuerpos tiene? Acordate que vas a estar colocando el suero del paciente. Claro, tiene todos los anticuerpos. Entonces, Pero si solo colocamos glóbulos rojos, al no tener antígeno, pero es que el el cero glóbulo rojo de puede este ir. donante es A. El glóbulo rojo de este donante es A. Por lo tanto, tiene antígeno A. Entonces solo A. No. A y AB. Va a ser compatible. AB. Claro, este glóbulo rojo lo puedo transfundir a un individuo AB. ¿El AB qué anticuerpo tiene anti-A? No, no tiene ningún Bueno, anticuerpo. entonces va a ser compatible. Pero tiene antígeno B. Y se lo vamos a transfundir a una persona que solamente tiene antígeno A. El donante A, pero el individuo este AB también tiene A. Y este A es compatible con este. Pero tiene B. Y sí está conviviendo en Sí, su pero tiene B. circulación. El A y el B. Si solo es de grupo A, en su membrana va a tener solamente el antígeno A. Sí. Y si yo le transfundo una sangre que es de grupo AB, le voy a dar un antígeno que no posee en su sistema. Yo voy a transfundir glóbulos rojos Solo tiene el del A. donante A. No lo inviertas. Yo al glóbulo rojo A de donante A lo voy a transfundir a ¿quién? Yo tengo una bolsa en tu mano, tenés una bolsa de grupo A. Profe, entendí al revés la pregunta. Es que Perdón. tenés que practicarlo como para entenderlo de cualquier lugar. Ahora sí, ahí entendí. No, pensé que me estaba preguntando si a una unidad de A le podía transfundir a B. No, eso ya vamos a Al llegar. revés sí se puede. Bueno, y vamos a ver con un B entonces. Sí. Si tengo una unidad de glóbulo rojo de donante B, ¿a quién va a ser compatible? A B y a B. A B y ¿a quién más? Y a B. Y a B. Bueno, esto nosotros lo llamamos, cuando a una lo transfundimos con A, lo llamamos isogrupo. Iso por igual, Isogrupo. grupo idéntico. Y cuando a un individuo, ¿no? Porque acá el compatibilizar es el receptor, el paciente. Acá el receptor le es compatible, receptor o paciente. Si esta unidad de glóbulos rojos de donante A se lo transfundimos a una B, ahí decimos que es grupo compatible. Diferenciamos AA, isogrupo, el mismo grupo, y cuando esta unidad de glóbulo rojo A lo pasamos a un individuo de otro grupo, como puede ser una B, ahí ya es grupo compatible, pero no es isogrupo. B es isogrupo, una unidad de glóbulos rojos B a un individuo AB o un paciente AB, ahí es grupo compatible. Bien. Y si este donante es AB, es una unidad de glóbulos rojos AB, ¿a quién se lo podemos transfundir?
A y AB. No, porque el individuo o el receptor Ah, no, A, claro. ¿qué Sí, sí. anticuerpo tiene? Anti-B. Y impactaría sobre esta bolsa. Y el Claro, individuo sobre B, ¿qué anticuerpo tiene? tiene Por lo antiantígeno y tanto, atacaría la. esa bolsa no va a tener buen fin. En- Claro. en- Para el grupo cero o AB, digamos, hizo grupo. yo se lo transfundiría a un cero y el cero, ¿qué anticuerpos tiene? Acordate que acá tenés que poner a jugar esto. Son los glóbulos rojos del donante, que es AB, versus el suero del paciente. Si el paciente es cero, ¿qué anticuerpos tiene? Sí, tiene todos los anticuerpos. Por eso. Entonces una B, ¿a quién se le transfunde nada más? AB solamente. Solamente a una B. Y si yo tengo una unidad de glóbulos rojos de grupo cero, ¿a qué paciente se lo transfundo? A la, ¿Sí? al B ¿Sí? Y, y AB. y al isogrupo no. Sí, al cero también. Y al cero. Por eso es que este se lo llama donante universal. Sí, Donante universal siempre y cuando hablamos de glóbulos rojos. Pues si hablamos de plasma ya claro. no puede ser universal. No porque Todos tiene los todos los anticuerpos. anticuerpos. O sea que ahí ya el concepto universal se cae. Pero como donante de glóbulos rojos, sí. ¿Por qué? Porque más allá que este receptor sea de cualquier grupo sanguíneo, no, A, B, AB o cero, al no tener antígenos, todos los anticuerpos del labo de este paciente no van a impactar sobre ningún antígeno, si no tiene nada, el glóbulo rojo ese. No tiene antígenos del labo, ¿no? Hablando del labo. Por lo tanto, el paciente puede tener anti-A, anti-B, anti-AB, anti-A1, pero si este individuo no tiene ninguno de esos antígenos. ¿Mm? Esto es visto como prueba mayor para transfundir glóbulos rojos. Estos conceptos, que es lo que decía la clase pasada, ustedes lo tienen que ya, digamos, manejar con muchísima soltura. Porque le llega un pedido de transfusión, un paciente urgente, ¿sí? Que está en la guardia o ya entró a quirófano. Eh, y no pueden ponerse a hacer la tabla en ese momento. Ustedes ya van directamente a la heladera y apuntan al estante en donde están las unidades de grupo A, B, AB o cero, con un nivel de seguridad y certeza que no pueda comprometer la vida del paciente, ¿no? Por eso es que estos conceptos tienen que... una unidad de glóbulos rojo A es compatible solamente para uno igual, isogrupo o una B. Una unidad de glóbulos rojos B y una B. Vamos a verlo distinto. Por ejemplo, que de repente tu supervisor técnico, tu jefe del área o el médico del servicio te diga, decime, ¿alcanza la sangre para que lleguemos hasta el lunes? ¿Sí? Un fin de semana largo, por ejemplo. Y vos cuando vas a ver la heladera, vos ya haces la contabilidad, ¿sí? Pensando que tenés mucho cero, bueno, ya está. Aunque no tengas A, B o AB. ¿Por qué? Porque ya con ese cero acomodaste a todos los grupos posibles de pacientes que se puedan transfundir o que entren de emergencia. Tenés mucho de AB y poco del otro, estás en el horno. Porque solamente el AB lo vas a poder transfundir a individuos AB. Hacés toda una ecuación mental rápida en donde vos ya sabés dónde estás parado para enfrentar el fin de semana largo. ¿Sí? No sé si me entendés. Por eso es que estos conceptos lo tenés que manejar ya, empezar a manejar en forma fluida, porque representan, digamos, conocer el stock, conocer la proyección de posibilidades que tiene el banco de sangre de poder cubrirse el fin de semana y llegar bien, si te alcanza la sangre o no
para poder transfundir a todos los pacientes que tenés. Bueno, y cuál vas a ir a buscar en caso de una urgencia, ¿no? De repente te encontrás con que el individuo que te ingresó es AB, no tenés bolsas AB y tenés muchas A y B. Bueno, ahí elegís de la que tenés más, A o B, se lo vas a acomodar a ese individuo AB. Total, el A y el B es compatible con el AB. ¿Entendés? Todas esas cuestiones que tienen que ver con el uso adecuado, racional de las transfusiones. Sí, profe, eso sí lo entiendo. Bien, esto que es la prueba mayor, ¿sí? Para ver donantes, grupo sanguíneo de cada uno de estos donantes, ¿no? Transfusión de glóbulos rojos, esto a veces le trae menos problema que la otra prueba, que es la que vamos a ver en la otra hoja, que es la prueba menor, para transfundir plasma. En esa se confunde muchísimo más. Vamos a hacer la de plasma. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a ver. Vamos a tener transfusiones de plasma. Este es el título y tenemos donante. A. Bueno, entonces la transfusión de plasma se basa en lo que se llama la prueba de compatibilidad menor. Prueba de compatibilidad menor. ¿Qué consiste? ¿Sí? En enfrentar los glóbulos, ¿sí? Y vuelvo a ponerte entre paréntesis, que es lo que poseen los antígenos, ¿no? Del paciente o receptor versus, ¿no? El plasma o el suero que es el que tiene los anticuerpos del donante o de la bolsa de sangre, ¿no? Entonces, el donante, en este caso, es el que posee los anticuerpos, porque es la bolsita de plasma. Es el que posee los anticuerpos. Posee los anticuerpos. Y mis hipotéticos receptores, ¿sí? O paciente, ¿quiénes serían? Yo tengo una bolsita de plasma A, ¿sí? De plasma de grupo A. Ese plasma A, ¿qué anticuerpo tiene? Anti-B. Tiene anti-B. Eso ya me condiciona todo. Bien, entonces, ¿cuáles serían los potenciales pacientes para este donante o bolsita de plasma? ¿A quién se lo puedo transfundir? A pacientes de grupo A y grupo AB. Bueno, paciente de grupo A siempre. Siempre el isogrupo, el mismo grupo, no falla. Ahora, AB no tiene antígeno B.
y este A no tiene anti-B. No, a ver, no, profe. ¿Y quién más entonces? No, ¿Quién no tiene antígeno B, hacia el cual este anticuerpo no podría hacer nada? no, a ver, no. ¿Quién sería? Pacientes para este Grupo cero. y un cero. ¿Mm? ¿Viste que esto se llega razonando y después te tiene que quedar? El cero no tiene antígeno B, por lo tanto este anti-B de este donante A no va a impactar. Bien, Claro. si yo tengo una bolsita de plasma de grupo de un donante B, ¿sí? ¿Que tiene qué anticuerpo este B? Antía. Anti-A. Ya te vas dando cuenta que nada que diga A en el rótulo del No. paciente se puede transfundir. Entonces, ¿quién sería compatible? Un paciente de grupo Grupo B y grupo cero también. B y grupo cero. Si el individuo, el donante este es cero, ¿m? ¿Y ahí qué tiene? Anti-A Tiene todos los anticuerpos. Anti-A, anti-B y anti-AB. y anti-A1. Anti-A y anti-B, vamos a poner general. ¿Quién sería el compatible? Y todos, porque tiene todos los anticuerpos. No, compatible, paciente compatible. En todo caso sería Ah, grupo cero. solamente y únicamente el grupo cero. Por eso es que esto del cero universal puede Sí. fallar. O sea, no lo entienda Claro, literalmente, para el plasma porque el no es plasma tan es lo universal. menos universal que puede tener alguien, que es cero. ¿Sabes? Los glóbulos rojos sí, pero el plasma eso falla esa ecuación, ¿sí? Sí. ¿Quién pasa a ser universal en la transfusión de plasma? El AB. ¿Qué anticuerpos tiene? Ninguno. Por lo tanto, ¿a qué paciente le puedo pasar un plasma B? A B, a A y a cero. Y a AB. Y a B Claro, también. a todos. O sea que lo universal en plasma A todos. ahora va a ser el AB. Es el AB. No tiene anticuerpos del ABO, por lo tanto le puedo transfundir a cualquiera. Por eso es que si mi coordinador o mi supervisor técnico o el médico jefe de servicio me dice, fíjate el stock de plasmas, vos ya no lo tenés que mirar como lo mirabas el de glóbulo rojo. Llegamos hasta el martes, hasta el fin de semana, hasta el próximo día hábil. Entonces cuando vos abrís el freezer, tenés que hacer un conteo totalmente distinto que el que hiciste con los glóbulos rojos. Cuando vos hacías digamos, la previsión o la provisión de glóbulos rojos para llegar al lunes, vos te estabas asentando en cuánta cantidad de glóbulos rojos cero tengo, que son los que me van a salvar para cualquier grupo. Pero cuando hago la misma previsión para ver cuánto plasma tengo para transfundir a los pacientes, ahí ya mi ecuación cambia. Yo ahí lo que más me voy a centrar a ver cuántos plasmas de grupo AB tengo. ¿Sí? Para poder ver si con esos plasmas de grupo AB me salvan, digamos, cualquier posibilidad de transfundir a cualquier paciente. Porque ya el AB lo puedo transfundir a cualquiera. ¿Sí? Entonces, bajo estas premisas, digamos, eh, está el trabajo, ¿no? El trabajo que igualmente creo que vamos a tener otra clase antes del trabajo, pero el trabajo, a ver, ah, claro, porque acá tenemos la otra cuestión, ¿sí? En el trabajo, digamos, vamos directamente, a ver, ya lo voy a encontrar. Mm, mm, mm. A ver.
bajar. No, esto lo voy a buscar. A ver. Bueno, acá en el trabajo vos tenés lo siguiente, ¿no? Cómo reacciona en prueba directa, ¿sí? Antisueros conocidos con glóbulos rojos a conocer, y cómo reacciona en prueba inversa, porque estas son nuestras herramientas de trabajo para determinar si el individuo es A, B, B0, ¿no? Y cómo reacciona en prueba inversa. Entonces, un individuo grupo A con anti-A va a dar aglutinación, por lo tanto va a dar positivo. Va a dar negativo, con AB va a dar positivo, siempre los controles tienen que dar negativo para validar la prueba. Y como todo individuo A tiene en su inversa, en su suero, la prueba directa mide los antígenos presentes, ¿no? Y la prueba inversa es lo que mide o determina los anticuerpos. Bien, por lo tanto, la inversa de un individuo A va a ser anti-B. Por lo tanto, con los glóbulos B va a ser positivo, con los A negativo y con los 0 negativo. Este sería el primer concepto. Este mismo concepto, ¿no? De cómo reacciona no. Este mismo concepto lo trasladas a el cuadro siguiente. Y lo trasladas. No, acá ya hay reactivos nuevos. Lo que está en celeste, en columnas nuevas, reactivos nuevos. ¿No? Entonces se va complicando. La idea es que, bueno, por lo menos va a ver si pueden completar los 3 primeros cuadros antes de la próxima clase. Entonces los vas trasladando. Y ahí te vas dando cuenta que, por ejemplo, un individuo, esto, escape, se fue todo. Que un individuo de grupo A1 o A2, ¿sí? En un principio dan igual. Por eso es que el reactivo anti-A detecta por igual un individuo A1 o A2. Salvo que ahí le agreguemos los antisueros específicos. Si es A1 me va a dar positivo con el anti-A1. Y si es, vamos a poner acá, IH. A2, si es A1 te va a dar positivo con el A1 y negativo con el H. Y si es A2 te va a dar negativo con el A1 y positivo con el H. Positivo con la secuencia H. ¿Sí? Lo mismo. Sí. Entonces, Si se me mezclan el A1 y el A2. claro, es que ahora vamos a empezar, por eso
Yo necesito, por eso la clase de hoy fue antes de hacer la división de A1 a A2, porque no existe ningún individuo A. Todos los individuos son o A1 o A2. No hay un A, un individuo A. Lo mismo pasa con el AB. No hay un individuo que diga es AB, ¿no? No está tan conservado el grupo como para decir que todos son iguales. Las personas son o A1 o A2. El reactivo comercial, el azul, el anti-A, reacciona igual ya seas A1 o A2. Pero nosotros tenemos que saber cómo diferenciarlos, ¿no? Y para diferenciarlos ya tenemos que incluir estos reactivos, A1 y H, en la prueba directa. Y en la prueba inversa, lo que se incluye para poder diferenciarlos son los glóbulos A2. Estos, digamos, serían los tres reactivos que no son de uso rutinario, digamos, de uso masivo, pero son los que completan el kit de reactivos del labo. Entonces nosotros, para ir terminando esto, porque a las 10 vienen los otros chicos. A ver. Tenemos herramientas. Estas son nuestras herramientas inmunomatológicas, ¿no? Son las herramientas de trabajo. Herramientas. Tenemos anti-A, que es el de color azul. Que cuando nosotros vemos, o decimos, ¿no? ¿Cuál es el alcance que tiene este reactivo? O la especificidad, y nosotros sabemos que va a detectar tanto A1 como individuos de grupo A2 por igual. No va a haber ninguna diferencia. La otra herramienta de rutina, esta es la rutina, es el anti-B, que es un antígeno muy conservado en la población. Tenemos todos los que son B, tienen similitud, por eso no hay muchas divisiones del B. El anti-AB, que vuelve a tener el mismo principio del A, ¿sí? Va a detectar por igual, ya sea los individuos A1B como A2B. Este es el alcance que tiene el reactivo o la especificidad. No va a haber diferencia. Y tenemos dentro de las herramientas de rutina, esto en la prueba directa, en la prueba inversa, los glóbulos A1 y los glóbulos B. Esto es herramienta de rutina. Ahora, la tipificación ABO total, tipificación ABO total o ampliada, suma la lectina anti-A1 que va a detectar solo los individuos A1, solo los A1, y la otra lectina anti-H. Que va a detectar a los individuos 0. Recordad que los ceros no reaccionaban ni con anti-A, ni con anti-B, ni con anti-AB, pero sí con anti-H, porque antes de estos grupos hay un antígeno que es el H, que es el que tiene que estar sí o sí presente para ser de grupo 0. Y con quien reacciona muy bien es con A2.
¿Mm? Por eso es que el H no es un anti-A2. Se infiere si un individuo dio con anti-A positivo, con anti-A1 negativo, con anti-H positivo, estamos ante un anti-A2. ¿Por qué? Porque el anti-H o el antígeno H, que es precursor de los A o B o AB, está en mucha cantidad en los individuos A2, cosa que no pasa con el individuo A1. Acá hay mucho H, A2, acá no hay nada. Claro, el A2 tiene pocos sitios antigénicos. Sí, Tiene más sustancia H. tiene más sustancia H, es un antígeno más puro, más cercano al cero, y todavía tiene mucho H, sí, porque se supone que en lo que es la línea, digamos, filogenética, por ejemplo, los monos Rhesus son todos ceros, se supone que la 1 es el último grupo sanguíneo, ¿no? De nuestra especie humana, ¿no? Y cada grupo sanguíneo nuevo o más reciente en la evolución, digamos, genética humana, consume más H. Entonces, este, que es un antígeno muy antiguo, quizás el primero de todos, digamos, estaba muy asociado al H. Todos los antígenos posteriores, cuanto más complejos son, consumen el H para poder codificarse. Y el A2 quedó como una manifestación muy cercana al cero, o una de las primeras manifestaciones, digamos, humanas con respecto al grupo A, que después convertiría a 1, pero en esta cuestión, digamos, está más cercano al cero, por lo tanto tiene mucha sustancia H. En la vía de la inversa, lo que agregamos son los glóbulos A2 y los glóbulos 0. El 0 para que nos sirva de control. Se supone que tiene que dar negativo, salvo que sea un Bombay. Control, es siempre negativo. Y el A2 y el A1 para discriminar los individuos que son A2 o A2B y que pueden tener ese anticuerpo que aparece en un 7% o 8% de veces, que es el anti-A1. Entonces, en la prueba inversa se agregan estos dos reactivos. Vamos a hacer el ejercicio de recién con la inversa. No lo hicimos, así lo podemos complementar. Entonces, un individuo me están entrando de... A ver, un individuo, por ejemplo, de en esta prueba, ¿no? Un individuo de características... Hola, profe. Sí, esperamos un segundito, dale. Un individuo de características B, ¿sí? Va a poseer anticuerpos anti-A. Acá no tengo un B, vamos a poner un B. Eso está todo en la tabla del trabajo de ABO que les mandé, ¿no? Todo en la primera tabla que está en la página 2 del trabajo. Estos cuadros, digamos, está la explicación de qué anticuerpos tiene cada sistema y qué antígenos tiene con A1 y A2. Entonces, un individuo B va a ser positivo porque tiene anti-A1, va a ser positivo con los glóbulos A2 porque tiene un anti-A total, va a ser negativo con el B. Un individuo de grupo A1 o A2 va a tener solamente anti-B positivo, ¿no? Va a dar negativo, 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 negativo. En el caso que ese A2 sea con anti-A1, ¿sí? Que sería ese 7-8%, ese A2 con anti-A1 va a tener, ¿no?, en la prueba inversa un resultado que va a ser positivo con los glóbulos A1
pero con los glóbulos A2 va a ser negativo. Por lo tanto, con anti-A1 en la directa no va a reaccionar, sí va a reaccionar con anti-H, ya nos está diciendo que es una 2, ya nos está diciendo que es una. Y en la prueba inversa nos está diciendo que es una 2 en ese porcentaje de 7-8% que tiene encima un anti-A1. Si no fuera con anti-A1, como es la mayoría de los A2, ahí quedaría así nomás. Entonces digamos que vas trasladando los resultados y acá en el tercer cuadro recién le sumamos este. Y después al final del TP hay grupo 0 que recibe una unidad de plasma. Todo esto que hicimos hoy en esos ejercicios, eh, sí, Florencia, ¿no? Entonces esos ejercicios, bueno, está en casos Sí, si es isogrupo, si es compatible o si es incompatible, ¿no? ¿Mm? Si es isogrupo, habitualmente, salvo 2-3 excepciones, todos los isogrupos son compatibles. Y vamos avanzando en esto. Igualmente vamos a tener otro trabajito así para seguir viendo casos, ¿no? Bueno, eh, ¿estamos, Florencia, más o menos? sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Más o menos te quedó. Voy a ir cerrando la clase para después llamando. Dale, dale. Dale, dale. Chao, profe. Chao, profe. Bueno, chao.